Hola, hola chicos. Gracias nuevamente. Ya ingresaron algunos. Y sí, muchas gracias. Escríbanme su presente ahí otra vez. Y vamos cerrando ya la sesión de este día de estas dos clases. La primera sección de ejercicios creo que no está muy complicada. Igual esta vamos a dar las suficientes herramientas para poder resolverlo. Solo hay uno por ahí un poquito más trabajoso, pero de hecho hay como dos ejemplos aún en el libro y yo les presento otro para ver cómo se hace el análisis, que es donde se pide encontrar la utilidad. Bien, gracias por reportarse. Apenas hay 12. Se fueron a almorzar los demás. Bueno, vamos a iniciar y que se vayan incorporando. Bien. Aplicaciones de las desigualdades. Ese es el segundo contenido. Y vamos a ver que pues tiene muchas aplicaciones. De hecho, la semana anterior ya resolvían algunos ejercicios muy prácticos, ¿verdad? Relacionados a nuestra realidad y que hay que convertir esas situaciones a lenguaje de desigualdades. Entonces, ese era como un entrenamiento para resolver los ejercicios de hoy, que aparte de transformar ese enunciado a una desigualdad, ahora hay que encontrar las soluciones, con soluciones algebraicas, por supuesto, y en notación de intervalo, así como lo hicimos ya en la clase anterior. Entonces vamos paso a paso y las aplicaciones de las desigualdades. Creo que a ustedes les había mencionado que iba a presentarles una estrategia para resolver problemas, en la cual se utiliza en este problema de desigualdades y en cualquier tipo de problemas matemáticos. Es una secuencia de pasos la cual es muy útil y les presento a continuación. En primer lugar, la interpretación del enunciado es el primer paso que vamos a realizar. ¿Qué significa esto de interpretar el enunciado? Todo problema matemático tiene su enunciado, ¿sí? Y a partir de él podemos identificar datos conocidos, que el mismo problema nos los da. Esas son las variables que el problema nos da y a partir de ellos debemos de tratar de construir la solución, ¿sí? Eso es la interpretación del enunciado. Entonces, en primer lugar, vamos a identificar los datos del problema. Ese es el primer paso que vamos a hacer siempre y lo vamos a realizar en unos ejemplos, ¿sí? En segundo lugar, una vez tenido identificados los datos del problema, identificando qué es lo que necesitamos encontrar, que es la variable, identificando qué vamos a utilizar, se plantea el problema y lo vamos a escribir para este tipo de temas que estamos viendo ahorita, lo vamos a escribir en forma de desigualdad con los datos que ya encontramos en el paso 1. Una vez hemos realizado esos dos pasos, en tercer lugar, resolvemos la desigualdad, que ya aprendimos a hacerlo, ¿verdad? Resolvemos la desigualdad. Y en cuarto lugar, finalmente vamos a comprobar si la solución que encontramos aquí en el tercer paso es la correcta. Vamos a verificar que sea la correcta. Por eso es muy importante el cuarto paso, para verificar si no hemos cometido algún error, si la solución no nos da al verificarla, entonces hay que repetir. El paso 3 sería, podemos revisar acá, si nos hemos equivocado en algún signo, puede ser, o si no, si nos equivocamos en plantear el problema, o si no, si nos equivocamos en identificar los datos del problema. Entonces hay que ir aquí como el cangrejo, ¿verdad? Hay que ir retrocediendo para verificar la respuesta. Esos serían los 4 pasos para resolver problemas, no solo de aplicación, sino que cualquier tipo de problema matemático. Bien, después de esa estrategia, vamos a aplicarla. Y tenemos este ejemplo. Dice que hay un bote pequeño, tan pequeño que solamente puede transportar un peso máximo de 750 libras. Si le ponen 751 libras, ya pueda que se hunda el bote. Y pues lo echamos a perder y también la carga que llevamos. ¿Y quién es el dueño de este bote? Es Ricky. Ricky tiene que transportar cajas que pesan 42.5 libras cada una. Bien, cada una de las cajas va a pesar 42.5 libras. ¿Sí? Ahora, tenemos por acá una imagen del bote. Este bote de remos no tiene motor, por lo cual se va a ser muy difícil transportarla, ¿verdad? Quizás por eso se va a hundir.
Y en primer lugar se nos pide en el problema plantear una desigualdad que pueda usarse para determinar el número máximo de cajas que Ricky puede colocar de la forma segura en su bote. Y aparte nos da el problema que Ricky pesa 128 libras, es decir, cuántas cajas puede poner de tal forma que el bote no se le vaya a hundir, ¿verdad? Entonces vamos a ayudarle a Ricky. Aquí está a la expectativa de que podamos resolver este problema para que no se le hunda su bote. Y en segundo lugar se nos pide determinar el número máximo de cajas que Ricky puede transportar. Primero planteamos la desigualdad y luego vamos a resolverla para ver cuántas cajas le vamos a decir a Ricky y mira, esas cajas puede llevar y el bote no se te va a hundir. Bien, primero, interpretación del enunciado. ¿Cuál es la incógnita? Saber cuántas cajas puede llevar, ¿sí? Entonces X va a ser el número de cajas. El problema nos dice que cada caja pesa 42 libras. Entonces el peso por caja es 42.5 libras. Nos dice también que el peso máximo que el bote puede transportar es igual a 750 libras, ¿sí? Eso es lo que soporta. El peso de Ricky también nos lo da el problema y es 128 libras. Bien, tenemos estos datos identificados. Ahora, ¿qué podemos hacer con ellos? Los datos en sí no se van a trabajar ellos solitos, ¿verdad? Tenemos que utilizar una estrategia para poder plantear la desigualdad con estos valores. Y ese es el planteamiento del problema. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Y nos dice que el peso máximo que puede soportar es 750, pero también debemos de incluir el peso de Ricky, ¿sí? El peso de Ricky quiere decir que la desigualdad no va a quedar de esta forma. El peso de Ricky, porque él va a ir en el bote, tiene que ir remando. El peso de Ricky más el peso de X cajas, ¿sí? Porque no sabemos cuántas cajas, esa es la incógnita, más el peso de X cajas. Lo que sabemos es el peso de cada caja. Eso va a ser tiene que ser menor o igual a 750 libras, es decir, como máximo que lleve las 750 libras, ¿verdad? Va a ir complicadito, pero el bote no se hunde. Entonces, aquí ya tenemos el primer literal resuelto. Bien, muchas gracias. Tenemos el primer literal resuelto, ya planteamos la desigualdad. Entonces hay que escribir los datos que corresponden a eso. ¿Sí? Es lo que nos falta. El peso de Ricky, 128 libras, nos dice el problema, más el peso de X cajas. No conocemos el número de cajas, es X, pero conocemos su peso. Es decir que vamos a tener tantas cajas que va a llevar y cada una de ellas pesa 42.5 libras. Así nos queda 42.5 por X, ¿sí? Este es el peso del número de cajas que va a llevar. Y todo esto debe de ser menor o igual que 750. Entonces, este menor o igual lo obtuvimos en el enunciado del problema cuando decía como máximo puede llevar 750. Entonces, cuando dice como máximo, quiere decir que lo mayor que puede alcanzar es 750. De ahí los valores deben de ser menores a él. Bien, así se interpreta esta parte. Bueno, ya están calculando el peso que puede llevar. Muy bien, veo que le gusta esta clase de problemas. Entonces, en el tercer lugar es eso, justamente lo que vamos a hacer. Ya tenemos el literal A, que era plantear la desigualdad. Aquí ya esto ya está hecho. Pero hay que resolverle, ¿verdad? Hay que ver qué solución se obtiene. Entonces, eso lo hacemos en la siguiente diapositiva. Y tenemos 128 más 42.5 menor o igual que 750. Lo primero, nos deshacemos de 128 y que quede solo 42.5x. Por lo tanto, lo enviamos a restar. Haciendo la diferencia de 750 menos 128, nos queda 622. Y en el otro lado de la igualdad, 42.5x. Vamos a dividir 42.5, que es positivo, no altera el signo de la desigualdad. X va a ser menor o igual que 622, perdón, entre 42.5. Por lo que X es menor o igual que 14.6. ¿Y qué hemos encontrado acá? Hemos encontrado el número de cajas, ¿sí? No nos olvidemos cuál era la variable. X significaba el número de cajas. No estamos hallando pesos, sino que el número de cajas. Entonces, el número de cajas tiene que ser menor o igual que 14.6. Pero no creo que quiera partir una caja en 0.6, ¿verdad? Para ponerla. Entonces, vamos a utilizar el valor entero de X, nada más, para sustituir. Y vamos a comprobar la solución con ese valor, entonces. Sí, solamente sería 14 cajas. Vamos a utilizar 14, lo vamos a aproximar a 14 cajas. Pero aquí vamos a hacer la sustitución en la desigualdad como 14.6 para verificar que en esencia
Aún con este número como máximo, ¿verdad? Este sería el número máximo. Aún así, la condición del peso se mantiene. Por eso sustituimos por 14.6. Entonces vamos a verificar. Tenemos 128 más 42.5 por 14.6 es 620.5. Bien, sumamos estos dos números y nos da un peso igual a 748.5 libras, que podemos ver que es menor que 750. No es igual, pero es menor. Entonces, por lo tanto, aún el número de cajas máximo, que es 14.6, es menor que 750. Por lo tanto, Ricky puede estar seguro que puede llevar 14 cajas, ¿sí? Puede llevar 14 cajas en el bote y aún con su peso, el remando ahí, no, el bote no se le va a hundir en ningún momento. Entonces, de esa manera lo interpretamos. Por lo tanto, vamos a aproximar a el entero, que sería a 14, la vamos a dejar porque ya si sustituimos 15, por ejemplo, si aproximamos al entero mayor, ya afectaría la desigualdad, no se cumpliría. Entonces lo dejamos en el menor. Por tanto, Ricky puede transportar hasta 14 cajas en el bote. Y ya le damos a Ricky. Debe estar muy contento. Muy bien. Ese sería el primer ejemplo. Ahora tenemos este otro ejemplo que, como un clásico de estos ejercicios, aparece un problema para ustedes. Déjenme buscarlo. En aplicaciones de las desigualdades tenemos el ejercicio 97 que habla de una empresa que fabrica camisas, ¿sí? Y veamos, sí, fabrica camisas. Entonces este sería el proceso que vamos a realizar para resolver ese problema. También hay un ejemplo por ahí, el ejemplo 24 nos ayuda para este ejercicio. Ustedes eligen si acudir a la presentación y el video o directamente del libro, o ya con este ejemplo van a poder resolverlo sin acudir a la información, ¿verdad? Entonces, veamos. El enunciado dice, muy importante es leer despacio y comprender el problema. Ahí vamos a ir encontrando los elementos para resolverlo. Un fabricante de sombreros puede vender todo lo que produce a un precio de $5 cada uno. ¿Sí? Puede vender a $5 cada sombrero. ¿Sí? Puede venderlo y nadie le va a decir, muy caro está dando los sombreros. Puede venderlos a $5. Aparte de eso, el problema nos dice que mensualmente el sombrerero tiene unos gastos fijos de $1,000. Esto puede ser la electricidad que gasta con sus máquinas, el pago de la luz, se alquila el local, es decir, mensualmente él tiene que pagar $1,000 de gastos fijos, ¿sí? Y aparte de esos gastos fijos, tenemos otro costo, que es el costo de fabricación por sombrero. Eso le cuesta $3. En ese costo de fabricación podrían ir elementos como la tela para el sombrero, el hilo, las agujas que gasta, etcétera, todos los materiales. Ese es el costo de fabricación por sombrero. Es decir, cuando él termina de fabricar un sombrero, ese sombrero le cuesta a él $3. Por lo tanto, si lo vende a $5 cada uno, le está ganando $2 a cada sombrero. Entonces tenemos dos gastos, los gastos fijos de 1,000 y el costo de fabricación por sombrero que es de $3. Bien. Es decir, si fabrica 100 sombreros, el gasto de fabricación sería 3 por esos 100 sombreros. Bien. Entonces, el problema nos pregunta, ¿cuántos sombreros debería producir? Y no solo producir, sino que venderlos, con el fin de obtener utilidades. La palabra utilidades significa ganancia. Con el fin de obtener utilidades de al menos $1,500 al mes. Esta es la interrogante que nos plantea el problema. ¿Cuántos sombreros debe fabricar y vender con el fin de obtener utilidades de al menos de $1,500 de forma mensual? Este problema requiere hacer, creo que 2 o 3 procesos, los cuales vamos a ver a continuación. Primero, interpretar el enunciado. Vamos a aplicar estos pasos. ¿Quién va a ser la incógnita? ¿Qué nos dice? ¿Cuántos sombreros debería producir y vender? Entonces, Y va a ser el número de sombreros que debe producir y vender. No podemos resolver un problema si no sabemos qué es lo que debemos de encontrar. Entonces, identificamos la variable. Ahora, el costo total de producir Y, o sea, la cantidad de Y, pueden ser 10, 20 sombreros. El costo es el costo fijo de 1,000 que gasta al mes, más el costo variable, que es $3 por cada sombrero que va a producir, ¿sí? Entonces, vamos a calcular ese costo total.
Veamos. A continuación, el costo total dice que va a ser los $1000 que gasta mensualmente en luz, agua, etcétera, más los $3 que le cuesta fabricar cada sombrero. Y cada sombrero, ese término, cada sombrero, tanto número de sombreros, lo hemos representado por Y. 3 por el número de sombreros, ¿sí? Entonces, este es el costo total, los $1000 que gasta mensualmente y los $3 que le cuesta cada sombrero. Costo total. Muy bien. ¿Para qué encontramos eso? Lo vamos a utilizar en el siguiente paso. Primero, los ingresos son 5Y. ¿Por qué? Porque dice que vende a cada sombrero a $5. Entonces va a ser 5 por el número de sombreros que él venda. Si vende 10, va a ser 5 por 10, $50 de ingreso. Bien. Entonces, planteamiento del problema. ¿Cómo vamos a hacer la desigualdad? La desigualdad que vamos a resolver es la siguiente. La utilidad es la ganancia. Y cuando usted se dedica a algún negocio, sabe que la ganancia va a ser igual a lo que ha ganado. A eso le va a restar lo que ha gastado en producir su producto, valga la redundancia, cualquier producto. Primero va a ser lo que ha logrado vender, los ingresos que ha obtenido, menos lo que invirtió para fabricar ese producto, ¿sí? Esa va a ser la utilidad, la ganancia neta. No es que todo lo que va a vender va a ser ganancia. De hecho, puede vender mucho, pero no saca ni siquiera los costos. Entonces, la utilidad es esta, igual a los ingresos que obtiene menos los costos. Y va a ser costos totales, ya lo tenemos. El costo total está representado por estos términos 1000 más 3Y. Y los ingresos ya habíamos dicho que era 5Y, ¿sí? $5 que gana por cada sombrero que vende. Entonces, nos queda expresado. La utilidad va a ser igual a los ingresos, que es 5Y, menos el gasto total, que es los $1000, más los $3 que cuesta cada sombrero. Así se lo voy leyendo bonito para que vean cómo se interpreta cada una de estas cosas. Muy bien. Ahora, esto ya es trabajo de carpintería, como decimos. Ya solo hay que desarrollar las operaciones. En este caso es primero el producto del signo menos por 1000. Nos quería menos 1000. Lo hemos colocado acá. Y menos por más 3Y es menos 3Y. Lo escribí acá de una vez para poder simplificar con 5Y. Bien, la utilidad va a ser 5Y menos 3Y es 2Y. Menos 1000. Pero esto es una igualdad y necesitamos una desigualdad. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? La expresión, esto está en el enunciado. Obtener una utilidad de al menos, o sea, lo mínimo que él quisiera ganar es 1500. La podemos escribir en términos de desigualdad como utilidad, al menos, o sea, lo mínimo que yo acepto es $1500 de ganancia. De ahí puedo ganar más, o sea, me puedo ir arriba de esa ganancia. Eso quiere decir que vamos a utilizar mayor o igual, porque con los 1500 está cómodo, pero bien puede ganar mucho más. ¿Y quién va a estar enojado con ganar más al vender algo? Entonces, al menos se interpreta como mayor o igual que 1500. Cuando decimos a lo máximo, ahí vamos a utilizar menor o igual. Cuando decimos al menos, vamos a utilizar mayor o igual, ¿sí? Nos vamos a ir familiarizando con ese tipo de lenguaje. De hecho, si encuentro por ahí alguna tablita de clasificación así, de traducción del lenguaje, podrías compartírselas en el grupo para que se nos haga mucho más fácil esto, ¿verdad? De traducir de desigualdades, el enunciado a pasarlo a una desigualdad. Bien, la utilidad ya la tenemos acá, son estos términos, 2Y menos 1000, y dice la utilidad tiene que ser mayor o igual que 1500. Entonces, 2Y menos 1000 tiene que ser mayor o igual que 1500. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Bien. La ganancia tiene que ser mayor o igual que 1500. Entonces vamos a resolver esa desigualdad. 2Y menos 1000 mayor o igual que 1500. 2Y va a ser mayor o igual que 1500 más este 1000 que estaba restando, ahora pasa a sumar. Hacemos la suma y 2Y va a ser mayor o igual que 2500, que resulta de 1500 más 1000. Dividimos. Y va a ser mayor o igual que 2500 entre 2. 2 es positivo, por lo tanto el signo de la desigualdad se mantiene. Y va a ser mayor o igual que 1250. ¿Y qué significa eso? ¿Qué dijimos que era la variable Y? Veamos. ¿Qué simbolizaba la variable Y? ¿Qué significaba? ¿Qué significa Y? Significa cantidad de dinero que va a ganar. Significa los gastos. ¿Qué significaba Y? Recordemos, vamos a ver si están poniendo atención. ¿Quién es Y en el problema? ¿Qué está simbolizando?
¿Qué es lo que andamos buscando? ¿Qué necesitamos encontrar para ayudarle al sombrerero? ¿Qué significa ese 1250? Veamos con una respuesta. ¿Qué significa que Y va a ser mayor o igual que 1250? Ajá, exactamente. Y simbolizaba la cantidad de sombreros que debe producir y aparte de producir, venderlo, ¿verdad? Entonces, tiene que producir y vender una cantidad de al menos 1250 sombreros. Veamos, para obtener una ganancia de 1500, por lo menos debería de vender 1250 sombreros. Así que debe de tener una buena clientela este sombrerero, porque lo mínimo que debe vender son 1250. De ahí puede vender mucho más. Pero para obtener una ganancia de 1500 debe vender 1250 sombreros. Esa es la interpretación. Y comprobamos la solución. La utilidad vamos a sustituir en esa parte, en la ganancia, porque la ganancia es la que necesitamos. La ganancia debía de ser mayor o igual que 1500. Entonces vamos a sustituir. La utilidad es igual a 2y menos 1000. La utilidad es igual a 2 por 1250, que vale y, que hemos encontrado acá, puede ser igual 2 por 1250 menos 1000. 2500. La utilidad es igual a 2500 menos 1000. Por lo que la utilidad al vender 1250 sombreros es 1500. Y ahí está exactamente lo que necesitábamos. Entonces no hemos hecho mal ningún paso, hemos interpretado bien el problema. Son dos procesos que se deben de seguir. Primero, encontrar el costo total, que será la cantidad que nos digan. Por ejemplo, en el problema que toca resolver, el 97 dice que los costos adicionales y fijos son de 2000. Veamos. Entonces ahí sería 2000 y dice que invierte $20 a la semana en la producción de camisas. Entonces sería esos 2000 más esos $20 en el costo. Y luego vamos a calcular la utilidad, que será los ingresos, que lo que está ganando dice, veamos, cada camisa la puede vender a $40. Entonces sería 40 por Y número, X número de camisas, menos los gastos totales. Y así vamos a calcular la utilidad y el número de camisas que debe de vender. Entonces, concluimos el problema. Por lo tanto, el sombrerero debe vender al menos 1250 sombreros para obtener una utilidad mayor o igual a $1500 mensuales. Y con esto está haciendo su vida el sombrerero, ganando $1500 mensuales. Que aquí está feliz y nos da las gracias por ayudarle a calcular cuántos sombreros debe ponerse a trabajar para producir y aparte contactar a los clientes para venderlo. Bien, con esto finalizamos este ejemplo y vemos este otro ejemplo que es parecido al 99. Solamente los valores son los que cambian. Dice que el área de un triángulo rectángulo es menor que 22 centímetros cuadrados. El área se mide en unidades cuadradas, ya les he dicho, y la base de este triángulo rectángulo es 7. Nos dice la pregunta, ¿qué valores puede tomar la altura? Para que al menos el área, bueno, para que el área del triángulo rectángulo sea menor que 22 centímetros. ¿Qué valores puede tomar la altura para que esto suceda? Tenemos por acá un pequeño esquema del problema. Sería un triángulo rectángulo cuya base es 7 centímetros y el área tiene que ser menor que 22 centímetros cuadrados. Ojo con esto, debe ser menor. Aquí nos dice directamente, ¿verdad? ¿Qué signo vamos a utilizar en la desigualdad? Debe ser menor que 22 centímetros cuadrados. Lo que no conocemos es la altura. Entonces vamos a interpretar el enunciado. Ya en la lectura que he hecho he dado varias claves. La incógnita va a ser la altura. La incógnita es muy fácil de identificarla porque es lo que nos agregan en la pregunta del problema siempre. ¿Qué valores puede tomar la altura? Es decir, la altura va a ser la incógnita. Y le escribimos h. CH igual a altura. Aparte nos dice el problema que el área debe ser menor que 22 centímetros cuadrados. Y esto lo dice directamente, ¿verdad? Está explícito. No disfraza el lenguaje, sino que de una vez nos dice el área del triángulo rectángulo es menor que 22 centímetros. Entonces, esta A representa área menor que 22 centímetros cuadrados. ¿Qué más nos dice? Bueno, esto no nos lo dice el problema, pero nosotros, por conocimientos geométricos que tenemos, sabemos que el área de un triángulo se calcula como la fórmula base por altura entre 2, para cualquier triángulo, ¿sí?
Entonces eso lo vamos a utilizar también. Y la base nos dice que es 7. La base está fija, es 7 centímetros. Ahora bien, en segundo lugar, planteamos el problema. Eso significa que el área va a ser menor que 22 centímetros cuadrados, que ahora hemos encontrado, y vamos a utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque la variable b no está implícita aquí en la fórmula, en esta desigualdad. Y para poder encontrarla debemos de meterla en algún lugar que podamos trabajar con ella, y podemos hacerlo aquí en el área, sabiendo que el área es igual a la base por la altura entre 2. Entonces, en lugar del A, vamos a utilizar base por altura entre 2. Es lo mismo, sí, tenemos esta igualdad expresada. Base por altura entre 2. Todo esto es menor que 22 centímetros. De aquí podemos trabajar lo siguiente. Primero, vamos a sustituir los valores que dan en el problema. Nos dice que la base es 7 centímetros y la altura no la conocemos. 2, que es de fórmula, y el 22 centímetros cuadrados, que es el área. Resolución de la desigualdad. Veamos. 7 centímetros por la altura. Este 2 no tiene unidades de centímetros porque es el 2 de fórmula del área, ¿sí? Base por altura entre 2. Este 2 lo pasamos a multiplicar a 22 centímetros cuadrados. Si tuviera unidades de centímetros, se nos haría centímetros por centímetros cuadrados, se nos hace centímetros cúbicos, que estamos trabajando ya con volumen, y eso es un indicio de que vamos mal en el problema, ¿sí? Hay que tener cuidado con las unidades de medida, como ya les habrá explicado Mr. Alex Méndez. Bien, veamos lo siguiente. Hacemos este producto de 2 por 22, es 44, con su respectiva unidad, centímetros cuadrados, y 7 centímetros por la altura. De aquí despejamos la altura, que es lo que necesitamos encontrar, y ya tenemos expresada lo que necesitamos encontrar. La altura debe de ser menor que 44 centímetros cuadrados entre 7 centímetros de base del triángulo. Pasamos a dividir las unidades también, 7 centímetros. Ahora, h va a ser menor que 44 entre 7 es 6.2. Y veamos, centímetro cuadrado entre centímetro se elimina centímetro y centímetro. Por lo que nos queda la unidad centímetro nada más. No centímetro cuadrado, sino que a la 1, porque la altura debe ser en unidades de centímetros. Solamente es un lado del triángulo. Entonces nos queda que la altura debe de ser menor que 6.2 centímetros. ¿Y esto para qué? Para que a la hora de sustituirla, el área del triángulo sea menor que 22 centímetros cuadrados. Verifiquemos si eso sucede realmente. Y eso lo hacemos comprobando la solución que hemos obtenido. Sustituimos acá. Base por altura entre 2 será menor que 21 centímetros cuadrados. Aquí es 22. Y sustituimos 7 centímetros de base por 6.2 centímetros de altura, que es lo que hemos encontrado. Y vamos a verificar entre 2, que es la fórmula del triángulo. ¿Es necesario hacer la comprobación en sus ejercicios? Pues, si quieren saber que están correctos, sí tienen que hacerla, ¿verdad? Pero creo que también tienen acceso a las respuestas, a los códigos de respuesta. Entonces pueden verificarlo así, de forma directa, ¿verdad? Y como no es necesario que envíen el procedimiento en cuaderno, también les menciono, se está revisando trabajo de libro nada más. Entonces no es necesario que vaya esta parte de la comprobación de la solución. Yo se lo dejo como la estrategia para resolver problemas, para verificar que no nos hemos equivocado, ¿verdad? Cuando hagan pruebas, por ejemplo, de admisión en la universidad, va a haber que realizar este tipo de pasos. Bien, solamente respuesta del libro, trabajo del libro se está recibiendo. Así que solamente sería fotografía del trabajo en el libro. Comprobación de la solución. Bueno, retomábamos. Todo esto debe ser menor que 22 centímetros cuadrados. Y vamos a verificar eso. Vamos a ver. El producto de 7 por 6.2 es 43.4. Y centímetro por centímetro es centímetro cuadrado. Dividiendo todo esto entre 2, vemos a continuación, 43.4 entre 2 nos queda 21.7 centímetros cuadrados. Y eso será menor que 22 centímetros cuadrados. Claro que sí, ¿verdad? En 0.3, 3 décimas es menor. Por lo que podemos afirmar con seguridad que
hemos hecho bien el trabajo y la solución que encontramos satisface la desigualdad, ya que al sustituirla encontramos una área en centímetros cuadrados menor que la que nos pedía el enunciado del problema. Por lo tanto, la altura que puede tomar el triángulo va a estar en los valores menores que 6.7 centímetros. ¿Sí? Valores menores a este van a cumplir, porque puede tener un área de 20 centímetros cuadrados, de 15 centímetros cuadrados. La condición es que sea menor, así que puede ser cualquier área. Bien. Entonces aquí tenemos la base que era 7 centímetros y la altura va a ser 6.7 centímetros como máximo para poder satisfacer la condición del problema. Ahora bien, para otro ejercicio que es, les digo, el ejercicio 103, pide transformar el intervalo que está en temperatura en grados Fahrenheit, encontrar su equivalente en el intervalo en unidades de temperatura Celsius o centígrados. Para hacer ese factor de conversión, les presento la siguiente fórmula. De hecho, hay algunos ejercicios en los cuales no hay que plantear tanto una desigualdad, sino que hay que interpretar el enunciado, así como este, solamente hay que transformar de temperatura grados Fahrenheit a Celsius y reescribir el intervalo. Dice que el intervalo de este problema está en la temperatura de, ya les digo, 34 grados Fahrenheit y 60 grados Fahrenheit. Es decir, que X va a estar entre esas dos temperaturas. Entonces hay que sacar la equivalencia a grados Celsius y se hace mediante esta fórmula. Acá van a sustituir los grados en Fahrenheit que da el problema. A esto le van a restar 32, todo dentro de un factor. Repito, sustituyen grados Fahrenheit, le restan 32 y eso lo van a multiplicar por 5/9. Y así van a obtener los valores en grados centígrados, que van a ser valores decimales, o pueden dejarlo expresado como fracción, no hay ningún problema, cualquiera de las dos va a ser válida. Así que esto sería todo por esta mañana. Esos son los ejercicios que les había preparado. Y si acaso hay alguna consulta, estoy a la expectativa de atenderle para poder ayudarles y solventarles sus dudas. Les agradezco mucho a todos los que se hicieron presentes y si alguno aún no se ha reportado en el chat escribiendo presente, lo hace por favor para tomar su asistencia, que no se vaya a quedar sin asistencia a la clase. Bien, de hecho algunos están comentando por ahí en la clase siempre, ¿verdad? Así que si, aunque no hayan escrito presente, pero han estado comentando en la clase, ahí queda registrado su mensaje. También es muy importante que siempre ingresen con su nombre y apellido para poder registrarlos así. Bueno, sería todo por esta mañana, chicos. Les agradezco mucho su atención. Son 2 horas seguidas. Es bastante trabajo. Y bueno, mucho éxito en los ejercicios que tienen que resolver. Bendiciones para ustedes y para sus familias también. Nos vemos el próximo viernes, si Dios lo permite.